Ahora damos paso a Jamie Boyd, coordinadora de la iniciativa de Gobierno Abierto del Gobierno de Canadá, quien nos contará cómo, a partir de la información disponible por el Estado, actores como la academia, los emprendedores, la industria y las mismas entidades públicas pueden generar oportunidades y resolver problemas públicos. Los invitamos a participar con sus mensajes en redes sociales utilizando el numeral CEO Summit 2018. Bienvenida. Sí, acá está. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jamie Boyd, soy la directora de Gobierno Abierto en el Gobierno de Canadá. Para mí es un tremendo gusto y honor estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias al Gobierno de Colombia por la invitación. Una de las razones por las cuales estoy muy feliz de estar acá es que vivo en Ottawa y estaba comentando a unas cuantas personas que ayer tuvimos un montón de nieve y el lunes tuvimos una tormenta de hielo. Así que es un gusto particular estar acá, no solo por estar en el Caribe, pero también para hablar de un tema que me apasiona, que es el gobierno abierto y digital. Lo que propongo hacer con la próxima media hora es hablarle un poco de cómo vemos el gobierno abierto y digital desde Canadá. Estamos entrando en un periodo de diálogo bastante importante y quisiera invitarles a ustedes a hacerse parte de ese diálogo mundial. Se está llevando básicamente por dos organismos y somos muy felices de ser parte de esos organismos. El D7, que es como un club de gobiernos muy avanzados de una perspectiva digital. Está Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, ¿qué más? Corea, y desde febrero estamos Canadá y Uruguay. Y también estamos llevando estos diálogos por medio de la AGA, la Alianza para el Gobierno Abierto, y Canadá está actualmente copresidiendo por ese organismo. Así que en los próximos meses vamos a estar intentando generar más diálogo, más intercambios con los oficiales como ustedes, para ver si no podemos trabajar más en conjunto. Los desafíos, tanto como las oportunidades, son enormes y nos urge, como profesionales de la información, intercambiar y encontrar la forma de realmente colaborar. A ver, lo que propongo hacer hoy es empezar hablándoles un poco del contexto, cómo veo el gobierno abierto y digital desde Canadá. De ahí pasar un poco a la oportunidad y por fin pasar a unas cuantas estrategias que nos están funcionando bastante bien. Debo reconocer que Canadá y Colombia son países muy distintos, tenemos contextos de gobernanza bastante distintos. Canadá, por ejemplo, tiene un estado extremadamente descentralizado, federal, tenemos una fuerte institucionalidad, pero igual creo que también tenemos un montón en común. Ambos países enfrentamos desafíos con respecto al gobierno digital sin precedente. Así que me parece que, espero que esas estrategias les ayuden a algo. Bueno, empiezo con el contexto. Nuestro mundo ha cambiado. No es que está empezando a cambiar, sino que ya ha cambiado. Estamos en un mundo de plataformas digitales. Piensen en todos los sectores de la economía. Todos han sido revolucionados en los últimos años. Piensa en los hoteles, ahí está Airbnb. Piensa en los transportes, está Uber. En los mercados laborales, hoy en la mañana escuchamos hablar de freelancer. Las ventas está Alibaba, Amazon. En la cultura está Netflix y Spotify. O sea que las plataformas han llegado a nuestro mundo y lo han cambiado bastante. Tienen un poder sin precedente.
Si comparamos un modelo basado en plataformas con uno que no, pueden ver que tiene un poder realmente transformador. Compara, por ejemplo, Hilton, que es una cadena de hoteles, tiene un personal de 170,000 personas y una valoración de 10,000 millones de dólares. Lo compara con Airbnb, que tiene solamente 3,000 personas, pero tiene una valoración de 30,000 millones de dólares. O sea que estamos en una época en la cual las plataformas digitalmente empoderadas pueden efectuar cambios realmente tremendos dentro de nuestra sociedad. Y eso apenas está empezando, se va a empoderar todavía más a base del Internet de las cosas y el 5G. Dentro de ese contexto, nos urge como gobiernos encontrar la forma de capturar ese tipo y realmente empoderar ese tipo de transformación. Quisiera citar a Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Dice, la revolución digital está creando enfoques radicalmente nuevos para revolucionar la forma en que los individuos y las instituciones se involucran y colaboran. O sea, hoy en día nos encontramos en la cuarta revolución industrial y nosotros como gobiernos, como los que más manejan los datos que corren por nuestras sociedades, nos urge también revolucionar la forma de portarnos y gobernarnos. Pero hay desafíos, obviamente. Nosotros, dentro del gobierno, somos más lentos que la sociedad del sector privado. Y tiene sentido. Tenemos más responsabilidades, manejamos recursos públicos, tenemos que asegurar que cuando tenemos iniciativas van a beneficiar todos los ciudadanos y no solo los que viven en comunidades digitalmente empoderadas. Nuestro mundo es muy complejo y nuestros gobiernos tienen una fuerte dependencia del camino. Cuando hablamos de los gobiernos más digitales, Estonia está por los primeros. Pero hay que reconocer que Estonia creó su modelo de gobernanza con la caída de la Unión Soviética. Ya existía el Internet cuando crearon el X-Road, cuando crearon su modelo de manejo de datos. O sea que nosotros, como acá en Colombia o en Canadá, estamos hablando de generar procesos que existen en un contexto de gobernanza que existe desde hace un montón de tiempo. Así que es para decir que no es fácil. A la vez, la oportunidad es tremenda. Por lo menos así lo veo desde Canadá. Tenemos, a base del gobierno digital, la oportunidad de aumentar la eficiencia, de servir a los ciudadanos mejor que nunca y aumentar la transparencia y la participación. Es decir, que los gobiernos ya no pueden ser lineares. Tenemos también que ser como plataformas y ser exponenciales. Explico. Les voy a dar un par de ejemplos, porque sé que puede sonar un poco extraño si no. Un ejemplo es de la Agencia Canadiense de los Impuestos, es la agencia tributaria. Estaba hace unos años con un problema de experiencia de usuario. O sea que era un poco complicado pagar los impuestos. Así que abrieron una API y hicieron que los terceros podían crear la interfase para los usuarios. Así que, bueno, en Canadá hay que pagar los impuestos antes del 30 de abril, así que acabo de pagar mis impuestos. Y mi experiencia fue excelente. Tomé 10 minutos en hacerlo. Entré al sitio web de la agencia tributaria, validé quién soy a base de mi tarjeta bancaria. Y ahí descargué el software ya aprobado, acreditado por la agencia. Ya estaba prepopulado con todos mis datos, lo validé y ya. En 10 minutos pagué mis impuestos. Y eso es a base de una agencia gubernamental que ha decidido portarse como plataforma, generar un intercambio de datos y potenciar los terceros, el sector privado, en crear la interfase para que sea totalmente adecuada a mis necesidades como ciudadana. Otro ejemplo, hay un museo en Canadá, el Museo Nacional de la Tecnología, que, bueno, hace unos 13 años tuvimos un gran problema y condenaron el edificio donde estaba el museo. Así que así, de un día al otro, había un museo sin edificio.
Así que estaban en crisis y decidieron volverse museo digital. Y eso es muy interesante porque decidieron ofrecer todas las cosas del museo a base de una licencia abierta. Hicieron un scan 3D de los aviones de guerra de la Segunda Guerra Mundial sin saber quién lo iba a usar, quién lo iba a revisar. Y había una pequeña empresa de videojuegos en Toronto, 2 chicos, y encontraron esos escáneres 3D y crearon videojuegos a base de esos aviones que han sido usados por más de 1 millón de personas y han generado 35 empleos. Y eso es a base de es una decisión de parte de una entidad del Estado de abrir lo que tiene. Así que eso también es un ejemplo de un gobierno que se porta como plataforma, diciendo, no sé lo que los terceros van a hacer con mi contenido, pero igual voy a encontrar una forma segura de compartir lo que tengo. El gobierno como plataforma nos trae oportunidades que no hemos conocido antes. Y es justamente así que veo la oportunidad del futuro del gobierno. El futuro de un gobierno abierto y digital es un gobierno como plataforma. Explico. Estoy pensando en un mundo en que el ciudadano puede acceder a cualquier servicio, o sea, renovar su pasaporte, pagar sus impuestos, por medio de cualquier plataforma, que lo pueda hacer por medio de Facebook, Expedia, Google, que sea acreditado, por cualquier modalidad, por mi móvil, por Alexa, que está en mi casa, por medio de la modalidad que yo quiera y con cualquier socio. O sea, a base de una validación y manejo de datos rigurosa de parte del gobierno, asegurar que cualquier socio que pueda aportar valor esté empoderado de hacerlo. Eso para mí es el futuro del gobierno abierto y digital. Hay un gran camino hacia eso, pero es una oportunidad de empoderar a nuestros ciudadanos y brindarles mejor servicio que nunca. Voy a pasar a las estrategias. Soy la directora de Gobierno Abierto, obviamente tengo que empezar con la apertura. El gobierno abierto realmente es volver el gobierno más accesible a los ciudadanos a base de los contenidos, la información, los datos, el diálogo, abrir todo hasta un cierto límite. Obviamente tenemos que proteger los datos personales, pensar en lo que puede causar riesgos de seguridad, de lo que sea. Y tenemos que pensar en ser abiertos por defecto. O sea, bien identificar lo que no se puede abrir y todo lo demás abrirlo. Manejamos las actividades del Gobierno de Canadá con respecto al gobierno abierto por medio de un sitio web, open.canada.ca. Les invito a ir a revisarlo, es muy lindo. Es totalmente a base de código abierto también. Somos el primer sitio web del Gobierno de Canadá totalmente en código abierto. Y tenemos un montón de contenido ahí. Tenemos datos abiertos de 63 ministerios y agencias, son 80,000 conjuntos de datos. Somos muy orgullosos de tener menos datos hoy que nunca, porque hemos ido invirtiendo en la calidad de los datos. O sea, hace unos 4 o 5 años habían casi 300,000 conjuntos de datos, pero no habían priorizado la experiencia del usuario. Así que hemos ido trabajando con los ministerios y las agencias para asegurar que estén consolidados y fáciles de usar. Ahí en el sitio web también tenemos todo lo que es la divulgación proactiva, la hospitalidad, la reclasificación de posiciones, resúmenes de solicitudes de acceso a la información. En Canadá somos un país bilingüe y también tenemos altos estándares de accesibilidad. Todo tiene que ser WCAG AA. Y por lo tanto, hemos buscado la forma de asegurar que todo lo que es divulgado sea fácil de usar para cualquier persona sin
sin preocuparse con la necesidad de accesibilidad de su idioma. Por lo tanto, publicamos esos resúmenes de las solicitudes de acceso a la información en ambos idiomas y totalmente accesibles. ¿Qué más? Las planes de acción. Tenemos planes de acción de gobierno abierto que publicamos cada 2 años. Cada uno de esos iconos representa un compromiso del gobierno de Canadá con respecto al gobierno abierto. Hemos trabajado a lo largo del gobierno para buscar la forma de asegurar que todo lo que es gobierno abierto es un esfuerzo del gobierno entero y no solo de mi ministerio, del Tesoro. Aseguramos que realmente transformamos la experiencia del ciudadano con respecto a cualquier ministerio. También apoyamos la capacitación, un cambio cultural, y desde hace poco estamos experimentando con transparencia bastante radical, con un proyecto que llamamos Apertura por Defecto. En verano lanzamos un prototipo de un portal para acceder a nuestros borradores de documentos. Y es un proyecto medio loco, pero nos está yendo bastante bien y en mayo lo vamos a lanzar de verdad. Y el propósito de eso es darle acceso a cualquier ciudadano a lo que debería poder acceder. O sea, los datos que tenemos en el gobierno son creados, son generados a base de los impuestos. Esos datos le pertenecen al ciudadano. Y pensamos, por ejemplo, que en el caso de datos científicos, si un investigador en una universidad quiere acceder a datos generados, por ejemplo, por un científico del gobierno, en el modelo anterior tenía que esperar tipo 3, 4 años. Había que esperar que fuera publicado una revista científica. Y con el modelo de apertura por defecto puede acceder a esos datos de forma inmediata. Y nosotros estamos apostando por eso porque pensamos que genera innovación y actividad económica y lo que tenemos en medición de impacto hasta ahora demuestra que sí, que vale la pena. Unos tips para los que recién están pensando en aventurarse en lo que es el gobierno abierto. Aconsejaría que busquen la forma de hacer que sea un esfuerzo de todo el gobierno. Ustedes como CIOs no van a poder llevar el cambio que requiere para realmente cambiar su mundo. Así que hay que llevar toda la familia con ustedes. Hay que involucrar a los ciudadanos. Las masas tienen una sabiduría increíble y pueden aportar mucho a los procesos. Ahora que hemos ido generando nuestro cuarto plan de gobierno abierto, hemos involucrado más o menos 10,000 canadienses a lo largo del país. Hemos creado muchas formas de hacer que el ciudadano pueda aportar. Hemos creado un portal en open.canada.ca para que aporten, proponen. Hemos tenido eventos presenciales. También hemos agarrado todo el contenido de Twitter, hasta que hicimos una consulta en Reddit. Y fue extraño, pero todo el mundo se portó muy bien. O sea que hay que buscar la forma de involucrar al ciudadano y aprovechar de la sabiduría de las masas. Una segunda estrategia, cuide los datos. Ahora más que nunca, en una época de Cambridge Analytica, hay que ir pensando en las preocupaciones de los ciudadanos. Los datos son la moneda del futuro y nosotros, como profesionales del gobierno, de la información gubernamental, somos los que más manejamos esos datos. Somos un data lake, somos una fuente increíble de datos y tenemos más capacidad que cualquier entidad en la sociedad de servir como árbitro de la calidad y gestor de los datos. Esa es una tremenda responsabilidad, pero si lo hace bien, es la clave para un montón de innovación. Hay muchas iniciativas muy particulares que quisiera resaltar que nos están ayudando. Hemos llevado un proyecto, otra vez un poco loco, un inventario de datos. Lo hicimos inicialmente para poder saber qué podíamos priorizar para la publicación de datos abiertos, pero nos dimos cuenta de que realmente nos ayudó un montón a organizarnos. Obligamos a todos los ministerios y las agencias de recopilar todos los datos que tienen.
Y a base de eso nos dimos cuenta de que los estándares de metadatos que habíamos creado para los datos abiertos no los habían aplicado a los datos normales. Así que les recomiendo que vayan pensando en cuál es la riqueza que manejan, cuáles son sus datos. También hemos hecho que los dirigentes principales de la información y los campeones de del gobierno abierto en cada uno de los ministerios se sienten protagonistas de todo este trabajo. Realmente ha sido muy útil empoderarle a personas dentro de toda la entidad de manejar este proceso. Hemos generado estándares abiertos. Eso es absolutamente crucial para todo lo que es la interoperabilidad. Así que se les recomiendo y todo nuestro perfil de metadatos y todos los estándares que usamos están en nuestro sitio web, así que si lo quieren usar, ahí están. Todo lo que ponemos en el sitio web está ahí bajo una licencia de gobierno abierto, así que es libre para usar. Y también hemos invertido por medio de una política de resultados, o sea, medir el impacto de lo que hemos hecho en todo el gobierno, y eso ha generado una necesidad de tener buenos datos muy fiables. A pesar de esos éxitos, hay mucho por hacer todavía. Tenemos que invertir más en la experiencia de los usuarios con respecto a los datos. Esto es un ejemplo de una visualización que hemos generado. Es una herramienta que se llama Infobase. Y ustedes pueden entrar ahí y jugar con todas esas rayitas. Entonces, eso es el presupuesto nacional, el total del año pasado. Y puede ir viendo cómo es que cada uno de esos ministerios ha gastado los recursos que tiene. Y a base de eso, la gente ha hecho análisis, ha dicho, mira, este ministerio es muy eficiente con el manejo del personal, este no. Y a base de la transparencia hemos ido viendo muchos aumentos en mejores en la gestión de los ministerios. Una tercera jugada, invierte en la sociedad. Eso, en una sociedad digital, debería aclarar. Mientras que hemos ido buscando esa transformación digital y abierta, hemos visto que hay muchas entidades a lo largo del país que han podido aportar, pero es complicado. Las compras públicas son muy, muy difíciles. No sé cómo será en Colombia, pero nos dimos cuenta que si queríamos colaborar con una entidad externa, teníamos que llevar un proceso competitivo y eso nos demoramos tipo un año en dar un contrato a base de un proceso competitivo. Y eso hacía que las grandes empresas podían participar y las chicas no, porque los pymes no tienen como para aguantar 6 meses mientras que uno va evaluando si va a calificar o no. Así que hemos hecho una serie de pilotos. En el verano hicimos el primer piloto y era a base de un desafío. Explicamos cuál era nuestra necesidad. Era que nuestro sitio web era muy difícil de usar y necesitamos una optimización de la función de búsqueda. Explicamos el desafío sin imponer una solución. Sin decir, estos son los requisitos. Lo dimos como desafío e invitamos a la sociedad de presentarse como para responder a nuestro desafío. Y a base de eso tuvimos un montón de soluciones muy creativas. Todas respondían, todas las que pasaban la segunda etapa, podían responder a nuestro problema, pero de una cantidad de formas muy distintas. Y ahí hicimos un evento estilo Dragon's Den, que fue súper chistoso, una experiencia muy, muy positiva, y damos el contrato dentro de 2 meses de haber lanzado el proceso. Y eso a base de un proceso totalmente competitivo. Eso, hacer que las contrataciones públicas sean más fáciles de manejar, eso ha empoderado una cantidad de pymes dentro de nuestra sociedad que realmente no estaban antes. Así que me parece que invertir en la sociedad digital es muy positiva. En noviembre hemos anunciado que somos un gobierno basado en código abierto. Y eso también ha sido muy, muy importante porque así
el grupo donde trabajo, bajo el dirigente principal de la información en Canadá, manejamos más o menos 6,000 millones de dólares de compras de tecnología por año. Y eso en la economía canadiense quiere decir que somos un market maker. Somos lo suficientemente grande que cuando anunciamos que vamos a ser abiertos primero, código abierto primero, el mercado laboral, el mercado cambia y dice, bueno, yo quiero que ese sea mi cliente, así que empiecen a desarrollarse en la capacidad de código abierto. También hemos visto muchas ventajas en todo lo que es la inversión en el alfabetismo cívico y en trabajar en el rol de los medios. Una cuarta estrategia, y con eso ya casi voy a terminar, es la agilidad. Pongo agilidad, pero es agilidad con disciplina. Y eso es de repente una de las estrategias que más nos ha costado. Preparándonos para entrar al D7, hemos tenido que cambiar nuestra gobernanza bastante. Antes, cuando había un proyecto de tecnología, el proceso era que el ministerio o la agencia lo pensaba, lo diseñaba, y cuando ya estaba lo suficientemente maduro, venía a un comité del gabinete diciendo, bueno, apruébeme ese proyecto. Y eso está bien, pero realmente apoya un modelo de desarrollo tecnológico tipo waterfall. Y eso en un mundo moderno donde las capacidades digitales son mucho mayores de lo que era antes, no tiene mucho sentido. Ahora tenemos un modelo de gobernanza mucho más ágil basado en iteraciones. Así que ahora, para los proyectos digitales, los proyectos de tecnología, los ministerios y la agencia lo van pensando. Cuando ya tienen una idea de que van a hacer algo, vienen y hacen su pitch. Tipo, acá está mi concepto, ¿qué le parece? Y lo hacen a la oficina del dirigente principal de la información. Así que nos hacen el pitch. Y les digo, por lo menos una vez al mes, alguien me viene y me hace un pitch para un portal de datos abiertos. Y en ese momento, no he invertido mucho tiempo, pero les puedo decir, oye, ¿estás loco? O sea, ya tenemos un portal de datos abierto. Piensa en la experiencia del usuario, no tiene sentido. O sea, que estamos creando una cultura de fast failure. Estamos asegurando que no hayan inversiones perdidas, desperdiciadas. Bueno, si uno pasa esa etapa de presentar su concepto, el pitch, de ahí puede pasar al... He tenido que escribir el nombre en español. El Consejo de Examen de la Arquitectura Integral, The Enterprise Architecture Review Board, que es manejado por el dirigente principal de la tecnología. Y es como una reunión de un consejo. Es, bueno, ya he invertido en el diseño de mi proyecto, acá va, ya he empezado a hacer que funcione bien. Y a base de eso se hace una revisión de la alineación con todos los proyectos demás del gobierno. Entonces, si ya hay un ministerio, si el Ministerio de los Transportes ya tiene una herramienta perfecta que responde a la necesidad de otro ministerio, lo puede decir. Es decir, no, use esa herramienta nomás. Y eso nos ha permitido ser mucho más estratégicos con nuestras inversiones de tecnología. Y por fin, cuando el proyecto ya va en camino, pueden pasar al gabinete como antes. Así que es un modelo muy distinto, muy iterativo y nos está funcionando mucho mejor. También hemos creado nuestros principios digitales y si no lo han visto, les invito a revisarlo, están en open.canada.ca y han sido muy importantes, son de muy alto nivel y eso ha sido importantísimo porque permite compartir una visión para un mundo futuro. No son listas de requerimientos, no son guías, todo eso puede venir después. Pero tenemos un gran problema en los gobiernos de que creamos procesos y decimos, bueno, esto es el proceso para siempre. Y eso no tiene ningún sentido en un mundo que está cambiando tan rápidamente como el nuestro. Así que hemos creado esos principios de muy alto nivel con la idea de que cada ministerio y agencia va a ir implementándolos de la forma que ellos creen que es la más adecuada. Y eso nos permite ser mucho más ágil. Bueno, esas son las estrategias que más quería resaltar. Antes de dejarlos, quiero reconocer que hay un montón de desafíos.
O sea, que esas estrategias nos están funcionando, pero no son una receta mágica. Antes que nada, estamos enfrentando un problema cultural, un desafío cultural bastante marcado. A la hora de llegar y decir, bueno, gobierno, vamos a modernizarnos, esa dependencia en el camino está ahí todos los días. Así que desafíos precisos han incluido la apertura por defecto. Sabemos que la apertura por defecto puede empoderar un gobierno basado en plataformas, puede empoderar un gobierno exponencial, pero es extremadamente difícil. O sea, cuando yo escribo un discurso para mi ministro y está ahí, hasta que está ahí en internet, antes que él lo dé, ¿qué hace eso con las responsabilidades tradicionales? Igual, cuando toda nuestra información que informa nuestro análisis, nuestros consejos a los líderes políticos, cuando todo eso está abierto, está disponible en formatos digitales, perdimos nuestro monopolio en lo que es la provisión de consejos a los líderes políticos. Y eso puede ser complicado, es un cambio. Yo creo que agrega mucho valor, pero sí que es un cambio. A veces es difícil medir el impacto. ¿Cuál es el impacto del Weather Network? Que en Canadá está empoderado a base de datos abiertos provenientes del Ministerio del Ambiente. Es una app, la miro en la mañana y sé cómo vestirme por el clima del día. ¿Cuál es el impacto? Pues se ha mejorado mi vida porque estoy bien abrigada, pero ¿qué valor tiene en la sociedad? El hecho de que uno puede entrar a Google Maps y ver a qué hora viene el autobús, esos son datos abiertos municipales. ¿Cuál es el valor para la sociedad que ustedes llegaron a su cita a la hora? O sea, que a veces es muy complicado medir todo eso. ¿Cuál es el valor de que un ciudadano supo navegar un sitio web del gobierno? Es muy complicado decir, bueno, hemos ahorrado tanta cantidad de plata este año, que son cosas mucho más complejas. También hemos enfrentado desafíos con respecto a la jerarquía. Toda esa agilidad y la visibilidad de los funcionarios a base de las redes sociales ha cambiado la dinámica. O sea, a veces, no sé, hay una persona en mi ministerio que se ha vuelto experta en inteligencia artificial y tiene mucho más seguidores en Twitter que el dirigente principal de la información. ¿Qué hace eso con la jerarquía? O sea, que cambia la dinámica, ¿no? También hemos enfrentado desafíos con respecto a la capacidad técnica, hemos tenido que capacitar un montón y ahí hemos tenido que invertir también en un cambio de cultura con respecto al tratamiento del usuario. Hemos tenido que reforzar todos los días que la prioridad de los que manejamos la información, nuestra prioridad tiene que ser el usuario, tiene que ser el ciudadano. Les dejo con unos cuantos principios, son unos cuantos, hay muchos más, hay unos 12 creo en el sitio web actualmente, pero unos cuantos que quería resaltar el día de hoy. Quiero recomendar que hagan todo lo posible para abrir los datos por defecto, mientras proteger los derechos de los ciudadanos. Estamos en un problema con eso de Cambridge Analytica, estamos en un mundo en que tenemos que abrirnos, pero también tenemos que protegernos. Les recomiendo que colaboren abiertamente y constantemente. Las masas tienen una sabiduría increíble. No sé si se traduce bien. But the crowd is incredibly wise y puede aportar a sus procesos. Invierte en la capacidad de su personal. Hemos dado cuenta que en muchos países como los nuestros hay mucha gente técnica que no está dentro del Estado. Estamos contratando un montón y eso permite una gran flexibilidad, lo cual es positivo. Pero piensa en qué están haciendo para que el núcleo duro de la función pública esté capacitada para este nuevo mundo. También a la hora de generar leyes o procedimientos, asegúrense que si lo están haciendo, lo estén revisando, porque este mundo está cambiando muy, muy rápidamente, hay que ser flexibles. Y por último,
hay que obsesionarse con las necesidades de los usuarios. No sé si suena muy escandaloso, pero así lo veo. Hay que priorizar los ciudadanos, la gente que por último servimos. Ahí lo dejo. Les invito a contactarme. Y bueno, muchas gracias. No sé si hay tiempo para unas preguntas, pero si no, acá voy a estar. No, ya no queda tiempo. Bueno, nos vemos en la noche de repente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación invitamos a Elizabeth Blandón, directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones,